Es importante para toda empresa contar con una estructura organizacional correcta, sobre todo cuando éstas crecen y se vuelven más formales. Generalmente es la alta administración quien establece esta estructura, pero es importante que cada miembro de la organización comprenda cómo funciona. Organizar consiste en disponer y agrupar trabajos, repartir recursos y asignar el trabajo para que las actividades se lleven a cabo como fueron planeadas. La labor de los supervisores forma parte de la estructura de la organización que existe en cada empresa o institución. Así, en este video, revisaremos los conceptos de autoridad y sus características, la delegación de autoridad, la departamentalización y sus tipos, así como la estructura basada en equipos, matricial y simple. Pero antes, contextualicemos otros conceptos importantes. Primero, es necesario comprender el alcance de control, que consiste en el número de empleados que un supervisor puede dirigir de forma eficiente y efectiva. No resulta eficiente que un supervisor dirija a solo 1 o 2 empleados, pero dirigir a cientos sería abrumador. Por eso es importante considerar el alcance de control. Este depende de varios factores, como la experiencia del supervisor, la capacitación y experiencia de los empleados, la complejidad de las actividades, entre muchas otras. Sin embargo, en la actualidad, es común que el alcance de control se expanda casi de forma universal. ¿Por qué? Reducción de costos. A menos supervisores, la empresa tiene que pagar menos salarios, pero esto generalmente significa que los supervisores ahora deberán dirigir a muchas más personas. Otra cuestión que fomenta este aumento en el alcance de control de los supervisores es el incremento del uso de trabajo a distancia. A través de los medios tecnológicos, los supervisores pueden comunicarse con empleados a distancia de forma eficiente, pero, aunque para los empleados el trabajo remoto representa flexibilidad, para los supervisores representa supervisar a personas que rara vez ven. Como todo, el trabajo remoto tiene sus pros y sus contras, pero esta forma de trabajo solo es una evolución de las labores del supervisor, quien, como ya vimos, tiene un rol importante en la cadena de mando. La cadena de mando es la línea continua de autoridad que va desde los niveles altos hasta los niveles más bajos. Refleja a quién debe acudir cada empleado si tiene un problema o, en general, ante quién es responsable. La cadena de mando, entonces, representa también una cadena de autoridad dentro de la organización. La autoridad son los derechos inherentes al puesto de supervisión de dar órdenes y que éstas se obedezcan. Los empleados siguen a personas con autoridad no porque les agraden, sino por los derechos inherentes a su puesto. Existen 3 tipos de relaciones de autoridad: autoridad de primera línea, autoridad del personal y autoridad funcional. La autoridad de primera línea es aquella que da al supervisor el derecho de dirigir el trabajo de sus empleados y tomar ciertas decisiones sin consultar a otros. La autoridad del personal apoya a la de la primera línea aconsejando, pero es limitada. Generalmente actúan como extensiones de los jefes de departamento ofreciendo consejos y sugerencias. La autoridad funcional, por su parte, representa los derechos sobre los individuos que se encuentran fuera de las áreas directas de responsabilidad de un individuo. Es necesario comprender que la autoridad conlleva responsabilidad. Los supervisores tienen la responsabilidad de lograr las metas de su unidad, motivar a sus empleados, seguir las políticas de la organización, etc. La autoridad sin responsabilidad crea oportunidades para abusar, pero la responsabilidad sin autoridad genera frustración. Porque si tienes la responsabilidad de lograr ciertos objetivos, pero no tienes la autoridad para que te hagan caso, entonces ¿cómo lo logras? La autoridad y la responsabilidad deben de venir en partes iguales. Ahora, es necesario que toda organización se plantee su nivel de centralización. ¿Qué tanta autoridad para la toma de decisiones se lleva hasta los niveles más bajos de la organización? Anteriormente, las estructuras de las empresas solían ser como pirámides. Las decisiones las tomaba quienes se encontraban hasta arriba de la pirámide. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta estructura ha ido cambiando y se ha vuelto más dinámica y compleja. Generalmente se adopta ahora una posición en la que las personas que deben de tomar las decisiones son las personas que se encuentren más cerca de los problemas a resolver. Esto nos lleva a la departamentalización, agrupar las actividades en las que hay que especializarse en departamentos. Existen 5 métodos de departamentalización comunes. La departamentalización funcional es aquella en la que las actividades se agrupan con base a las funciones desempeñadas. Este tipo de departamentalización suele ser útil para todo tipo de organizaciones. Las funciones cambian de forma que éstas reflejen las actividades y objetivos correspondientes de cada organización. Por ejemplo, un hospital tiene departamentos dedicados a la investigación o cuidado de pacientes, mientras que una franquicia de fútbol tendría departamentos de venta de boletos, personal de jugadores, etc. La departamentalización por producto agrupa sus actividades con base en problemas o aspectos relacionados a algún producto. Por ejemplo, en una empresa de moda pueden haber departamentos correspondientes a sus diversas líneas de productos, como ropa, accesorios, calzado, entre muchas otras. La departamentalización por clientes es la agrupación de actividades según categorías de clientes comunes. Generalmente los clientes de cada departamento suelen tener un conjunto de problemas y necesidades en común. Estos pueden resolverse de mejor manera teniendo especialistas para cada conjunto. La departamentalización geográfica es el agrupamiento de actividades basadas en la geografía o territorio.
Por su parte, la departamentalización por proceso agrupa las actividades a partir del flujo de trabajo o de los clientes, o sea, alrededor de un proceso. Muchas organizaciones aún utilizan estos grupos departamentales. Sin embargo, conforme las tareas se vuelven más complejas y diversas, podemos encontrar distintas formas de estructura. Así existen diferentes diseños o estructuras de organización. La estructura simple tiene al propietario como presidente y todos los empleados se reportan directamente con él. Comúnmente esto se suele dar en empresas pequeñas, donde tanto supervisor como propietario suelen ser la misma persona. Es rápida, flexible y de bajo costo de mantenimiento, pero suele solo ser efectiva en empresas pequeñas, ya que, si la organización crece, se genera una sobrecarga de información para el dueño y la toma de decisiones se vuelve más lenta o llega incluso a detenerse. Conforme las empresas crecen, comienzan a abandonar esta estructura simple y se empieza a formar una burocracia, que generalmente desemboca en estructuras ya sea funcionales o divisionales. La estructura funcional es aquella en la que se agrupan las especialidades similares y las especialidades ocupacionales relacionadas. La estructura divisional se compone de divisiones independientes. La oficina central brinda servicios de apoyo a las divisiones, pero cada división suele ser autónoma dentro de ciertos parámetros. Esta estructura libera al personal de oficina central de tener que preocuparse por detalles operativos cotidianos, lo que les permite centrarse en planeación a futuro y metas a largo plazo. Sin embargo, también es propenso a generar una duplicidad de actividades, como que, por ejemplo, cada división tenga un departamento de investigación cada una. La estructura matricial combina elementos de las estructuras funcionales y divisionales, creando una doble cadena de mando. Así los empleados tienen por lo menos dos supervisores, un supervisor departamental funcional y un supervisor de producto o proyecto. Esta estructura facilita la coordinación de un conjunto múltiple de proyectos complejos, pero ciertamente puede generar confusiones y propensión a fomentar luchas de poder. También está la estructura basada en equipos, donde la organización completa consiste en grupos de trabajo que realizan el trabajo de una organización. Importante mencionar que los miembros del equipo cuentan con la autoridad suficiente para tomar decisiones que los afectan. Las estructuras de equipo han sido positivas, pero es necesario que los empleados reciban capacitación adecuada para trabajar en equipo, desarrollar habilidades para el trabajo y obtener la remuneración correspondiente. También existen otro tipo de estructuras como la organización sin límites, que no se define o limita por las categorías de las estructuras tradicionales, o la organización que aprende, que desarrolla la capacidad de adaptarse y cambiar continuamente. Y bien, ahora que ya sabemos sobre las estructuras organizacionales y la autoridad, ¿cómo puede un supervisor organizar a sus empleados? Primero, deben identificarse las tareas a realizar por departamento, que sean congruentes con el logro de sus objetivos. Después debe generarse una descripción del trabajo, un documento escrito que especifique lo que un trabajador hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Cuando los empleados ya saben lo que tienen que hacer y sus objetivos, ahora sí, pueden entrar procesos como el de la delegación. Delegar autoridad consiste en aumentar la intervención de los empleados en su trabajo mediante una mayor participación en la toma de decisiones que controlan lo que hacen, aumentando su responsabilidad por los resultados. El proceso de delegar suele constar de 4 pasos. Primero, se asignan las obligaciones, las tareas y actividades que el supervisor desea que alguien más realice. Posteriormente, se delega la autoridad. Se le da al empleado los derechos formales para que actúe en su nombre. Después se asigna la responsabilidad. Al conceder autoridad, también se le debe dar a esa persona una obligación correspondiente de realizar su trabajo. Por último, se crea un compromiso por los resultados, o sea, el empleado debe responder cumpliendo con sus obligaciones y tareas de manera satisfactoria. Generalmente, para los supervisores delegar es algo complicado, puesto que suelen tener miedo a que se piense que están abandonando sus responsabilidades y tareas, o bien tienen miedo a que se les critique por errores cometidos por sus empleados, lo que lleva a que los supervisores quieran hacer todo ellos mismos. Sin embargo, es necesario comprender que es imposible que el supervisor lo haga todo solo. Delegar permite la efectividad en el trabajo. Incluso si los empleados cometen errores, estas pueden ser oportunidades de aprendizaje, siempre que los costos de estos errores no sean excesivos. Además, para delegar, se requiere implementar controles adecuados. Delegar no es abdicar. Abdicar sería delegar sin controles de retroalimentación adecuados para saber cuándo de verdad se tenga un problema serio. Delegar no simboliza el dejar a un lado las responsabilidades y tareas. La delegación de actividades, el alcance de control del supervisor, así como las estructuras de la organización y los diversos tipos de departamentalización, forman parte de los varios elementos que influyen en la organización y administración de una empresa. Conocerlos permite generar estrategias de organización que permitan lograr los objetivos de la empresa de manera eficiente y efectiva, desde lo que corresponde a los altos mandos, pasando por supervisores, hasta los empleados operativos. Yo soy Jesús Gael de los Reyes García para la experiencia educativa, supervisión y control administrativo. Muchas gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima.